Perfecto. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de PLF, un episodio muy especial y va a ser totalmente diferente a lo que alguna vez hicimos de PLF, porque yo no voy a traer a ningún invitado, sino que yo voy a ser el invitado. Entonces recuerdan que hace un par de episodios atrás tuvimos el placer de escuchar a Bruno Chávez hablándonos de las migraciones judías y cómo los judíos llegamos a diferentes lugares del mundo. Y Bruno me pidió en un momento que tiene un grupo de mujeres en México, del cual le da clase todas las semanas y que tenían preguntas sobre el movimiento conservador, el movimiento reformista, la diferencia con la ortodoxia. Así que va a ser un PLF diferente, en el cual vamos a ver cómo sale. Quizás es un buen experimento, en el cual yo voy a ser el entrevistado, o las preguntas van a venir a mí, y voy a tratar de responder, y va a ser un diálogo entre yo aquí en los Estados Unidos y este lindo grupo de mujeres de la Keilah, de la Comunidad de México. Así que soy todo oídos. La idea es poder trabajar diferencias, similitudes y un poco responder a unas preguntas alágicas que entiendo que tienen sobre las diferencias de la ortodoxia con el movimiento conservador y reformista. Así que soy todo oídos. Yo voy a empezar y voy a hacer la primera. ¿Sale? ¿Sí? Perfecto. Vale. Mi primera pregunta, Uriel, si la pudiéramos, a lo mejor, si pudiéramos indagar y comenzar a platicar sobre ella, es ¿cuál es, en términos religiosos, la diferencia primordial entre ortodoxia, reformismo y conservadurismo? Okay. En términos religiosos, no históricos, no a lo mejor simbióticos, no tradicionalistas. ¿Cuál es la diferencia entre ortodoxia, conservadurismo y reformismo? Ok. Si tengo que responder como la famosa, el converso, el que se quiere convertir, Iván Hillel, y le pide que le enseñe toda la Torá sobre una sola pierna, si tuviese que responder de una pregunta central, tiene que ver en la concepción de la halajá, de la ley judía. En términos generales, la concepción ortodoxa, por supuesto que hay matices, ¿no? Hay grises, hay puntos medios, los movimientos son solo nombres y hay un sinfín de, digamos, son puntos en el espectro de lo judío, y todos están en algún momento no enfocados 100% en esto, sino in between the lines, ¿no? Están en parte del proceso. Pero si hay que esquematizarlo, el lema de la ortodoxia fue esbozada por el Hatam Sofer, un erudito rabínico de comienzos del siglo XIX en Hungría, que reconstruyó o reinterpretó una frase de la Mishnah que dice a Hadash Asur Mina Torah, que todo lo nuevo está prohibido por la Torah. Entonces, que la halajá fue desarrollándose desde los tiempos de Moshe, pasando por la Mishnah, pasando por el Talmud, hasta cerrarse de alguna forma, petrificarse de alguna forma en el Shulchan Aruch, y que no existe la posibilidad en nuestros días de hacer ningún cambio a la ley judía. Entonces, lo que recibimos, como recibimos el judaísmo de alguna forma a comienzos del siglo XIX, así debería quedar. No hay forma, no hay estructura, no hay sabios, no hay Sanedrín para poder cambiar la halajá a la ley judía. Esto es en respuesta al movimiento reformista, que el movimiento reformista a comienzos del siglo XIX, especialmente en Alemania, fue un grupo de rabinos que dijo todo lo contrario. Dijo que la halajá ya quedó vetusta, la halajá ya quedó como un vestigio arqueológico de los judíos, y que la situación actual real de la comunidad judía no se corresponde con ciertos parámetros halágicos, especialmente aquellos desarrollados en la Edad Media, y que no necesariamente tenemos que guiarnos con la halajá como la última voz, entendiendo que la halajá, famosamente se va a decir luego en el siglo XX, la halajá tiene un voto, pero no tiene veto en lo que es la ley y la costumbre judía, y entienden que la halajá es más no como ley, sino como literalmente se entiende la palabra halajá, como un camino. Y si es un camino, hay un desarrollo, hay un cambio y hay una transformación, y que si algo que, según la moral, según la etiqueta, según la costumbre de la época, va en contra de lo que la halajá hasta ese momento se enseñó, simplemente la halajá puede quedar de lado y seguir a la moral. Un ejemplo claro, el lugar de la mujer. Si hasta cierto momento de la historia la mujer no tuvo lugar en el rito, en el ritual como rabina, dice, bueno, esto fue por cuestiones históricas, no porque hay una moral divina de la Torá que va en contra de esto, y lo más importante son los ideales de la Torá y no las reglas específicas desarrolladas por la halajá, por lo cual la mujer puede tener el mismo lugar que el hombre, puede dirigir plegarias, puede ser rabina, puede ser moelet, puede ser yohetet, puede ser soferet, puede escribir una Torá, and so on.
El movimiento conservador es el más tardío de estos movimientos, que es un movimiento entre estos dos, que el postulado principal tiene que ver con que la halajá no tiene voto, pero sí tiene veto. Hay que seguir dentro del camino oficial de la halajá, pero la halajá siempre puede seguir desarrollándose y transformándose, porque es parte del movimiento positivo histórico que entiende que la halajá siempre se desarrolló a lo largo de la historia, que la halajá que cumplimos hoy no es la misma halajá que del siglo XVIII, ni la misma halajá que el siglo XV, ni la misma halajá que en la época del Talmud, de la Mishnah, del tiempo del Segundo Templo, de la época de Moshe, que podemos encontrar muchísimos argumentos históricos de leyes pequeñas y grandes que fueron cambiándose y aún se puede cambiar. Entonces sí, la mujer podría llegar a ser rabina, pero hay que encontrar argumentos halágicos. El movimiento reformista no le interesa encontrar argumentos halágicos para probar que una mujer puede ser rabina. Si la moral de la época dice que la mujer es igual que el hombre, puede ser rabina. El movimiento conservador dice sí, entendemos que la mujer tiene que tener un lugar igual porque la moral, la ética de la época nos llevan a esto. Hay que encontrar argumentos legales para el cambio. Esa sería la respuesta, Bruno, a la primera pregunta. ¿Alguien quiere preguntar algo? Porque yo ya tengo otra pregunta. Ok, porque de ahí me surge una siguiente pregunta, Uriel. Entonces, en términos realistas, en el movimiento conservador, ¿sí? En términos de la aparición del movimiento conservador, ¿cuál sería esta Mishnah, ¿no? Que lo hace diferente del movimiento reformista? ¿Por qué reformar lo reformista? Mejor dicho, ¿por qué se va a reformar lo reformista? No entendí la pregunta, Bruno. Creo que es el internet, porque me hizo trabajo. No, yo te escuché, no entendí. Okay. El concepto Más bien, no entendí. ajá, ¿por qué va a haber una diferencia entre lo conservador y lo reformista si en términos del acceso a la halajá o a la interpretación de la halajá, mejor dicho, hay una línea común? ¿Por qué sería necesario agarrar un movimiento conservador? No, es totalmente diferente. Bueno, primero que el movimiento conservador nace realmente a comienzos del siglo XX, en las primeras décadas del siglo XX en los Estados Unidos, y no nace como un tercer movimiento entre la ortodoxia y el reformismo, sino que trató de ser un movimiento que aúne y traiga a la ortodoxia más para el centro y al reformismo más para el centro también desde sus ambos extremos, ¿no? Uno de los principios generales del movimiento conservador es Klal Israel, el Catholic Israel, como plantea Salomon Schechter, que tiene que ver con que no podemos hacer los cambios de la halajá, pero tiene que ser consensuado por todo el pueblo de Israel, o por lo menos por los principales grandes líderes del pueblo de Israel. Uno de los casos más fundamentales que el movimiento conservador, rabinos del movimiento conservador en la década del 20 y 30 en los Estados Unidos trataron de hacer, es el problema de la guná. ¿Cuál es el problema de la guná? Una mujer anclada, una mujer que el marido desaparece y nunca le dio el get, nunca le dio el divorcio, una mujer que no puede volver a casarse. O un marido que se rehúsa a darle el get. Hay un problema lógico. El movimiento reformista, al comienzo del siglo XIX, lo planteó muy sencillo. No existe más la figura de la guná. Si el marido desaparece, la mujer tiene derecho a volver a casarse. Punto. No hay una responsa, no hay un shoot, no hay un get, no hay nada. El movimiento reformista dice divorcio civil tiene el mismo valor que el get, por lo cual una mujer, incluso si hay pruebas de que el marido desapareció o el marido se rehúsa a darle el get, la mujer puede volver a casarse. El movimiento conservador tiene un problema. El movimiento conservador dice no podemos anular la figura de la guna porque es parte de la halajá. Tenemos que encontrar formas halágicas para darle a la mujer la posibilidad de rehabilitar su vida, pero teniendo en cuenta que la guná es parte de la halajá, no podemos obviarlo. Entonces hubo un montón de intentos, hacer un esbozo, un párrafo extra en la que tú vas, que en el caso de que el marido desaparezca después de más cantidad de tiempo, o se rehúsa, o lo que fuese, la mujer queda automáticamente libre para volver a casarse, y el movimiento conservador intentó que la ortodoxia en ese momento acepte esto, y fue y habló y demás, y la ortodoxia como ya tenía miedo del movimiento reformista y conservador porque cuando la ortodoxia admite un cambio, se le tira abajo toda la estructura, porque toda la estructura es no, la halajá siempre fue así. Y cuando demostramos, mira cómo podemos encontrar una solución a la guná, pues bueno, ¿y qué pasa con esto? ¿Y qué pasa con esto? ¿Y qué pasa con esto? El mismo miedo que tiene la ortodoxia del reformismo de abrir la puerta a este pequeño cambio va a llevar a otro cambio, este cambio, otro cambio, otro cambio, y va a cambiar tanto que el judaísmo como conocemos no va a existir. En contrapartida, es la imposibilidad de la ortodoxia de aceptar cambios que alágicamente son totalmente sostenibles.
Y el movimiento conservador, entonces, lo que siempre intentó fue encontrar caminos, alijot, dentro del halajá, para hacer los cambios siempre y cuando no transgreda los límites y parámetros que la propia halajá establece, pero entendiendo que el Shulchan Aruch es un libro de referencia importante, pero no el último destino, que el halajá puede seguir desarrollándose. Una pregunta. En Israel el movimiento rabínico es totalmente ortodoxo. ¿Qué pasa entre las relaciones? Porque que no reconocen los matrimonios reformistas, no reconocen los matrimonios conservadores. Toda esa parte de no reconocimiento, ¿cuáles son las relaciones entre el reformismo, los conservadores y la ortodoxia en Israel? Lamentablemente no es bueno. No es bueno. No es bueno en la diáspora en general, lamentablemente, y mucho menos en Israel, porque en la diáspora, al final de cuentas, es quién tiene mayor poder político en ese país local, quién tiene más congregaciones, quién tiene más rabinos, quién tiene más fondos y demás, pero no hay un nivel estatal que el Estado se pone a favor de uno o de otro, como sí lo era en el siglo XIX. En el siglo XIX había una gran batalla entre reformistas y ortodoxos en Europa para ver a cuál de las dos denominaciones dentro del judaísmo cada uno de los estados europeos le daba el apoyo para decir, esta es la comunidad judía oficial. Porque al fin y al cabo en cada país tiene que haber una comunidad judía oficial, porque si no terminamos siendo como el cristianismo y están los luteranos y los anglicanos y los católicos y los ortodoxos. El judaísmo sigue siendo uno, pero eso es otro sipur para otro día. Volviendo a Israel, en Israel la gran cuestión fue que David Ben Gurión, para lograr el apoyo de la comunidad jaredí, la comunidad ultraortodoxa que estaba en Israel, que era un puñado, se calcula que era menos de 10.000. Cuando se fundó el Estado de Israel había menos de 10.000 ultraortodoxos en todo Israel. Hoy no se puede creer, ves la Knesset hoy en día y es otro Israel. Entonces Ben Gurión dijo, mira, es un grupo muy pequeño, la verdad que la ortodoxia venía con capa caída en el mundo. No solamente por las muertes en la Shoah, sino porque el movimiento reformista y el movimiento conservador había arrasado la mayoría de las comunidades en el mundo, fuera de la tierra de Israel, eran reformistas o conservadoras, y los ortodoxos eran apenas un puñado de grupos que trataban de sobrevivir, pero el movimiento iba para otro lado. En Israel quedaban estos grupos, que siempre estuvieron ahí y llegaron luego de la fundación del Estado, e hizo un status quo, ¿no? Una regla del status quo donde le da el poder político en temas religiosos a la comunidad ultraortodoxa, a la comunidad jaredí. Y ese sigue siendo el estatus hasta el día de hoy. Nadie puede dar un sello de kashrut que no sea la Rabbanut Rashi. Nadie puede hacer un casamiento en Israel a menos que sea un rabino aprobado por la Rabbanut Rashi. Así una y otra cosa. La verdad es que los movimientos reformistas y conservadores son movimientos diaspóricos, no son movimientos que nacen en la tierra de Israel, no son autóctonos de la tierra de Israel, sino que son producto de inmigraciones más tardías, en los 50, en los 60, en los 70, de judíos europeos, de judíos americanos, de judíos latinos, que venían de sus comunidades reformistas o conservadoras de los Estados Unidos, de Argentina y de Europa y que se establecían ahí. Por lo cual, no tienen hasta el día de hoy un lugar oficial dentro del Estado de Israel. Hace unos años había una cuestión de que, porque las sinagogas ortodoxas y muchos rabinos son esponsoreados por el Estado de Israel, hay parte de un capital estatal que se paga, no así las comunidades reformistas y conservadoras. Hace unos años algunas pudieron tomar algo de aportes del Estado, pero muy poco. Está la tensión en el Kotel, si el Kotel le pertenece a la ortodoxia o le pertenece a todo el pueblo judío, y la lucha de los movimientos liberales, tanto conservadores como reformistas, es decir, el Kotel le pertenece al pueblo de Israel, una parte del pueblo de Israel jaredí, y divide entre mujeres en el rezo con una mejizá, y está bien que una parte del Kotel siga siendo así, pero gran parte del mundo judío, fuera de la tierra de Israel, e incluso en la tierra de Israel, no se autoidentifica como jaredí, y no tienen problema en ir a rezar a una sinagoga sin mejizá. ¿Por qué el Kotel tiene que ser diferente a esto? Tiene que haber una sección donde se nos permita vivir nuestro judaísmo, rezar en Shabbat, en Yom Tov, durante la semana, según nuestra usanza. ¿Por qué yo no puedo llevar a mi hija? Si yo creo que las mujeres también pueden leer Torah, ¿por qué no puedo llevar a mi hija a hacer el Bat Mitzvah en el Kotel y sí puedo llevar a mi hijo varón? Entonces son tensiones y lamentablemente hoy está polarizado. Dentro de la tierra de Israel y fuera de la tierra de Israel, las tensiones y se fueron polarizando en los últimos 200 años.
A ver, yo. El hecho de que el movimiento reformista, por lo que veo, no tiene límites, si se le puede decir así, en un futuro, ¿no llegaría un momento que se sobrepasaron tanto los límites y se alejó tanto de lo que es el judaísmo ortodoxo que pudiera llegar a dejar de ser como que considerado judaísmo? 100%, podría ser. Pero la pregunta es, y voy a hablar, yo no me considero ni conservador, no me considero reformista, no me considero ortodoxo. Yo creo que los movimientos judíos nacieron en el siglo XIX para aportarle diferentes cosas al pueblo judío. Y hay cosas buenas del movimiento reformista, hay cosas buenas del movimiento conservador, hay cosas buenas de la ortodoxia, ciertos valores, principios, prácticas que cada uno mantuvo y le dio al pueblo judío. Y hoy ya son instituciones que quedaron vetustas porque el judío está entre todo esto. Hay cosas que le gusta de un movimiento, que le gusta de otro, y seguir manteniendo las instituciones y los movimientos es algo del siglo XIX, del siglo XX, del siglo XXI. Para mí va a un judaísmo en el cual se puede integrar lo mejor de cada uno de estos movimientos. Por supuesto, con nuestras diferencias, pero sin rúbricas que nos separan. Porque decir, yo soy judío ortodoxo, yo soy judío conservador, yo soy judío reformista, lo que te separa es el adjetivo, el ser reformista, el ser conservador. Yo soy judío. Para algunos soy ortodoxo porque rezo 3 veces al día. O porque hago daf yomi estudio. Para otros soy reformista porque entiendo que las mujeres pueden leer Torah y pueden contar para el minyan, ¿no? Entonces, respondiendo a la pregunta, es cierto que hay un límite que no hay límite. ¿Sí? Yo no soy representante del reformismo, ¿no? Ojo. Pero es cierto que históricamente no hay un límite, porque si la halajá tiene un voto pero no tiene veto, significa en algún momento, y el reformismo lo hizo, el reformismo en un momento pasó las tefilot de Shabbat al domingo, porque le era más conveniente. Anuló el Brit Milá. Pasó de hacer el Bar Mitzvah a hacer un confirmation class a los 18 años en vez de a los 13. Hubo un montón de cosas. Y fueron volviendo a un judaísmo más tradicional. Ahora se sigue haciendo el Brit Milá, Shabbat es el sábado de la mañana, de viernes a sábado, se volvió al Bar Mitzvah y demás. Pero el movimiento reformista lo que entiende es que todo es una sociedad, que el judaísmo le pertenece más a los judíos que a la propia Torá, y es lo que los judíos hagan con esa Torá lo que va a plantear los propios límites en los propios momentos. Y quizás sí puede pasar de que de acá a 1000 años esa comunidad judía reformista en algún lugar del mundo sea irreconocible a una comunidad judía en el 2023. Sí, y no tienen problema, pero los cambios hay que entender también históricamente, y lo tienen ahí a Bruno que les puede explicar, no es de la noche a la mañana, hay un ida y vuelta. Y también, vamos a ser sinceros, si ustedes van a visitar a Abraham Avinu y lo reviven en Marat HaMachpelah en Hebrón, y le preguntan cómo era su judaísmo, o el de Moshe Rabbeinu, o el de David Amelech, o el de Ezra Sofer, o el de Rabbi Akiva, o el del Rambam, va a ser un judaísmo extremadamente diferente al que incluso la comunidad más ultraortodoxa practica el día de hoy. Vayan a preguntarle, ¿sí?, a Yohanan Ben Zakkai si estudiaba Talmud. No existía. Vayan a preguntarle si había kippah. No existía la kippah. Vayan a preguntarle si existía algo como talit katán. Vayan a preguntarle muchas leyes de kashrut y obsesiones con el kashrut y límite del Shabbat. Era mucho más flexible en esa época. Entonces, las tefilot, el sidur que tenemos nosotros es de sidur de Amram de Sadia Gaón del siglo VIII. Vayan a preguntarle cómo rezaba Reish Lakish o cómo rezaba Ezra Sofer. ¿No lo va a poder reconocer? Entonces, ¿es reconocible el judaísmo, la comunidad en la que participan ustedes en el 2023, si el Rambam aparece, ¿sí?, si Rabbi Yehuda Nasi va a visitar, si Ezra Sofer aparece, ¿va a poder rezar con ustedes? Yo les aseguro que no. E históricamente no hay forma de que alguien me asegure que sí, porque tenemos pruebas que no es así. Entonces sí, es cierto, el de los límites es un problema, pero creo que el reformismo, sin yo ser un referente del reformismo, pero alguien que respeta a todos los movimientos y entiende que hay un sentido en cada uno, la propia historia del movimiento reformista te prueba que de los que se fueron a un extremo al no límite, hubo una vuelta. Hubo una vuelta hacia el centro, hacia el ritual, hacia lo canónico, porque el propio pueblo judío no aceptó esta idea de que no necesitamos el Brit Milá.
Lo venimos haciendo desde Abraham Avinu, ¿cómo no vamos a hacer el Brit Milá? El Bar Mitzvah, ¿cuántas de ustedes le hizo a sus hijos un Bar Mitzvah? ¿Ustedes creen que Ezra Sofer, que Rabbi Akiva, Reish Lakish tuvo un Bar Mitzvah? No tenía la más mínima idea. ¿Le dicen Bar Mitzvah? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, ok. No, el Bar Mitzvah es una institución del siglo XIII. No, bueno, sí, obviamente hoy sí se da, o sea, conforme va pasando el tiempo, todo esto se fue. Pero entonces, ¿cómo? No sé, ¿le puedo hablar de ti? Sí, sí. ¿O qué? A Que ver, si te pueden hablar de tú. a ver, Uriel, entonces, Sí, sí, ¿cómo todo esto se fue, digamos, no sé si modificando o transformando? ¿De dónde viene todo esto del Bar Mitzvah, del Brit Milá, del Bar Mitzvah, del Bat y de otras cosas que hacemos hoy en día en la diáspora que antes no se hacían, digamos? No, todo, primero, la halajá es el camino de vida judía, no es la ley judía. Halajá no significa ley. Halajá significa camino. Punto. ¿Ok? Y el camino de vida judía tiene que ver con vivir nuestro judaísmo, empezando por la Torá, que es nuestro fundamento principal, llevando la Torá a cada un lugar que vivimos. Luego está la Mishnah, luego está el Talmud, luego están los comentarios al Talmud, los primeros códigos halágicos y demás. Por supuesto que hay un desarrollo, hay cambios, y después diferentes cosas fueron apareciendo en diferentes momentos de la historia. Un ejemplo fue el Bar Mitzvah, es una institución europea del siglo XIII, del siglo XIV. ¿Por qué? Porque la propia halajá prohíbe que un menor de edad suba a la Torá. Tratado de Megilá, en la Mishnah, nos dice que un katán no puede subir a la Torá, no puede tener una aliyá a la Torá. Entonces, las comunidades judías europeas empezaron en el siglo XIII, en el siglo XIV, hay algunas reminiscencias en Masejet Sofrim del siglo IX y demás, que podía llegar a haber algo, pero no conocemos una institución del Bar Mitzvah hasta el siglo XIII-XIV, en el cual decir que se festeja que cuando el niño cumple 13 años, ¿cómo se lo festeja? Que ese primer Shabbat, luego de cumplir 13 años, pueda subir públicamente a la Torá. Porque hasta ese momento el halajá no se lo permitía. Entonces, de ahí se empieza a crear toda la institución del Bar Mitzvah como la conocemos hoy. ¿Pero acaso Abraham llevó a Yitzhak a Or Sinai, no sé, a una sinagoga? No. Moshe llevó a Gershom a hacer el Bar Mitzvah. No, no existía. Rabbi Akiva no existía. Sadia Gaon no existía el Bar Mitzvah. El Rambam no llevó a su hijo a hacer el Bar Mitzvah. Otro ejemplo, Zebedabat o el Simchat Bat, no sé cómo lo llaman ahí en México. La Britá, cuando nace una niña mujer. ¿Cómo lo llaman ahí? Zebedabat, Simchat Bat, ¿cómo lo llaman? Le pones el nombre. Bueno, ¿cómo le llaman el baby naming en México? Amy. Sí. Le pones el nombre. Hasta ponerle el nombre. ¿Y cómo surge eso? Hasta el siglo XV no tenemos ningún ritual judío en el cual se le ponga el nombre y se celebre el nacimiento de una hija. Tenemos el Brit Milá, que viene ya desde la Torá, de Abraham Avinu, miles de años, nadie tiene dudas. Pero hasta ese momento no teníamos. Comunidades judías en diferentes lugares del mundo comienzan a desarrollar las 7 candelas a una comunidad sefaradí, el Zebedabat, el Britá, el Simchat Bat, el baby naming, diferentes rituales, algunos con el padre subiendo una aliyá a la Torá, algunos poniendo a la bebé en una bandeja, ¿no?, llena de oro, otros encendiendo 7 velas como una menorá y dándole brajot, diferentes comunidades. Pero ese ritual no está contemplado en la Torá, ni en la Mishnah, ni en el Talmud. Pero hoy en día ningún judío duda de tal como cuando nace le hace el Brit Milá al hijo, después tiene un baby naming, una puesta del nombre. Pero como ese ritual no está especificado ni en la Torá, ni en la Mishnah, ni en el Shulchan Aruch, es mucho más flexible. Porque es un minhag, es una costumbre. El Pidyon Aben sí está en la Torá, ¿verdad? El Pidyon Aben está un poquito en la Torá, pero por sobre todo está en la Mishnah, ¿sí? La idea del Pidyon Aben, por lo menos en la Torá, aparecía la idea del primer hijo, que la idea central es que idealmente todo el primer hijo varón tenía que ser consagrado al templo y convertirse en una suerte de Cohen, y en la Torá hay un cambio, ahí tenés un propio cambio halágico en la propia Torá, que idealmente el primer hijo varón de todos nosotros debería ser entregado, consagrado al templo, pero Dios
cambia la ley, dice no va a ser más así, van a ser los Kohanim, los Levim, los que van a ser ellos, pero ustedes tienen que comprar, lifdot, ¿sí? Comprar de alguna forma o redimir al primer varón para ustedes quedárselo y que no vaya al templo. Eso es un cambio alágico dentro de la propia Torá, como también hay otros cambios alágicos dentro de la propia Torá. Y el asunto del bar mitzvah a los 13 años, también en su época ellos marcaron los 13 años como la edad de la que acaba la niñez. No, eso ya está contemplado en la propia Mishnah del siglo segundo y tercero de la era común. Había otras comunidades judías, por ejemplo la comunidad judía caraíta, que no tiene un inicio a la edad de las mitzvot, que apenas los chicos pueden empezar a cumplir mitzvot, están obligados a cumplir la mitzvah. Hoy en día nosotros tenemos la costumbre que a los 13 años empezamos a ayunar en Yom Kippur, o a los 13 años a cumplir tal o cual alajá, pero eso es una alajá rabínica. Por ejemplo, el mundo caraíta no reconoce eso, y si el niño está capacitado a los 7 años para ayunar, ayuna, si a los 7 años está capacitado para hablar de la Torá, lo lee. Son los rabinos que en el siglo 2, 3 de la era común establecen que la edad son 13, realmente no dicen 13, pero dicen que es la edad de la pubertad, que es cuando empiezan a salir pelos púbicos a los varones y demás, que esa es la edad establecida para la adultez, y que como en promedio a los 13 años se marca que sea a los 13 años. Lo que pasa en el siglo 13, 14 es que existe una ceremonia de bar mitzvah. Antes era simplemente el niño tenía 13 años, ahora pasaba a ser obligado. Ahora hacemos un mishté, una fiesta, los honramos con la lectura de la Torá, hay una braja especial, Baruch Sheptarani, se empieza a poner tefilín, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y por qué las niñas a los 12 años? ¿Porque son más maduras o qué? Claro, ustedes, no sé, los que son madres, saben que las niñas maduran antes que los niños, que las señales de adultez, los pelos púbicos, los pechos y demás, se desarrollan antes, a los 12 que a los 13, claro. Ok. ¿Yo puedo hacer otra pregunta? ¿Sí? Vas. ¿Me escuchas, Uriel? ¿Sí? No. Te escucho, Sí, te escucho, te escucho. Ok. Ahí, por ejemplo, tengo otra pregunta. ¿Qué pasa con algunas acepciones que tienen que ver con las profecías? Este curso en el que se encuentran las alumnas básicamente es un curso de Shoah, y sabemos que existe una incluso tendencia religiosa, no quiero utilizar la palabra justificar, pero sí explicar eventos como la Shoah desde un punto de vista religioso. ¿Cuál es la diferencia en estas interpretaciones proféticas de cada uno de esos movimientos? Que algo como la Shoah pueda ser una profecía y que se esté cumpliendo alguna de las profecías que tenga que ver con, pues, el mundo no material. ¿Qué pasa con esas profecías, ¿no? O esas concepciones proféticas en cada uno de los movimientos? Sí, la verdad nunca leí ningún estudio y no creo que los movimientos religiosos se dividan por creencias, por emunot, ¿ok? Y esto es quizás uno de los pilares del judaísmo, que el judaísmo es una religión, una cultura de la acción por sobre el pensamiento, ¿ok? Y por sobre la teología. Lo que puede haber algunas diferencias teológicas, por ejemplo, no sé, vamos a decir un ejemplo. El movimiento ortodoxo cree en la literalidad de que la Torá fue una revelación palabra por palabra, letra por letra, de Akadosh Baruj Hu a Moshe, y que Dios habló como yo le estoy hablando a ustedes, y Moshe tomó nota, ¿sí? Que es una revelación literal así. El movimiento reformista, muchos sostienen que no, que la Torá es simplemente una compilación de textos y escritos y tradiciones orales por diferentes autores, compilados en un momento, en una determinada momento del tiempo. El movimiento conservador, dependiendo del rabino, diferente de la época, hay una concepción entre los dos. El movimiento conservador siempre es el que está en tensión. Es decir, sí, hay una santidad, por supuesto, la Torá es Minashamayim, es de los cielos, pero no necesariamente hay que entenderlo literalmente esto, puede ser una metáfora, puede ser una parte sí, una parte no. Eso es para otro momento. En relación a estos postulados teológicos, de vuelta, no es la división central de los movimientos la teología, ni las profecías, ni mucho menos, sino la práctica. Pero para decirte un ejemplo, normalmente hay un gran abanico de respuestas teológicas judías clásicas a catástrofes como la Shoah, a catástrofes como el terremoto de Turquía y Siria que acabamos de vivir, la muerte de alguien joven. Hay diferentes respuestas teológicas que todas están en el Tanaj, todas están en el Talmud. Una respuesta puede ser, ¿sí? Un ejemplo clásico, el Midrash dice que cuando hay un terremoto,
es por producto de la homosexualidad. Porque un hombre fornicó con otro hombre. Lo dice el Talmud. Lo dice el Midrash. Hay rabinos, no vas a encontrar ningún rabino reformista ni conservador que diga esto. Hay algunos rabinos ortodoxos que van a justificar el terremoto en Turquía, en Siria, por algo de eso, por supuesto, porque lo dice el Midrash, lo dice la Torá, entonces hay que entenderlo literalmente. Yo claramente no entiendo que es así. O existen Peirushim que entienden que cuando muere un niño pequeño se le dice porque Akadosh Baruj Hu quería tener a los Kedoshim, a los más santos, más cerca de él. Es una respuesta teológica que a mí no me sirve. Pero hay otras respuestas teológicas dentro de la propia tradición rabínica. Otra, por ejemplo, en Pirkei Avot. Rabbi Yanai en Pirkei Avot dice, Ein beyadeinu, shalbat arreshaim. No está en nuestras manos entender por qué los malvados están tranquilos y por qué los justos sufren. Eso es una respuesta rabínica del siglo III de la era común, que es totalmente legítima. Mirá, la verdad, hay una tragedia como la Shoah, algunos podrán decir, y por el reformismo, y por el sionismo, y porque transgredieron tal o cual cosa que dice el Talmud, en el Tratado de Ketubot, y esta profecía y demás, entonces son culpables de la propia transgresión. Sí, es cierto, hay lugares en la tradición rabínica que hay esas respuestas teológicas, pero tenemos que ser honestos intelectualmente, que hay otras respuestas teológicas. Una respuesta teológica es el silencio. ¿Cuál es la respuesta de Aarón ante la muerte de sus hijos? Baidom Aarón, y cayó Aarón. Aarón era el Cohen Gadol. No dijo, porque mis hijos son sagrados y Dios los quería tener muy cerca porque los amaba o porque en su vida pasada hicieron averot, hicieron transgresiones y Dios se los llevó pronto. ¿Cómo respondió Aarón? Baidom Aarón, se cayó Aarón. Hay otras respuestas teológicas judías a las catástrofes que no son las que habitualmente muchos rabinos ortodoxos utilizan. Ellos utilizan algunas, hay otras, y hay otras concepciones de Dios en la Edad Media, del Rambam, de Crescas, de Ibn Gabirol. Hay otras teologías, pero Bruno, respondiendo así, perdón que me extiendo, pero los movimientos judíos no se dividen por teología, sino se dividen por práctica. Por supuesto que puede haber diferencias teológicas, pero no son la razón de ser de la separación. Una disculpa si suena un poco crítica al reformismo, pero ¿cómo contestar a una persona que considera el reformismo no nada más como una adaptación a los tiempos o a los cambios de vida de las personas, sino que lo ve como un judaísmo a conveniencia de la gente, más bien? Ok, sí, esa crítica tanto es del ortodoxo conservadurismo como el reformismo. Y ojo, lo repito para todas, y Bruno me conoce, yo no soy paladín ni defensor de nada. Para mí el movimiento reformista tiene un montón de errores, el movimiento conservador tiene un montón de errores, el movimiento ortodoxo tiene un montón de errores, ¿sí? No vengo aquí a defender nada, ¿ok? La pregunta es, ¿por qué consideramos, primero, si aceptamos el postulado que el judaísmo puede transformarse a lo largo de la historia y adaptarse? La palabra conveniencia es como decir, me es fácil. A ver, yo no... Es cierto que en algunas cosas el judaísmo conservador y el judaísmo reformista son convenientes. No insistir en que hay que rezar 3 veces al día, ¿sí? Y no poner énfasis en que hay que respetar Shabbat y que porque prefiero ir al cine. Eso es conveniencia. Yo esa crítica la acepto, y se la hago a mis colegas reformistas y a las comunidades reformistas. Hay un problema. No puede ser lo más fácil siempre. Si hay que elegir entre A y B, van por el camino fácil. No, hay veces que sí, hay que sentarse, hay que estudiar. No, pueden leer transliteración de la Torah. No, hay que leer la Torah en hebreo. Por supuesto, hay cosas que yo critico que hay conveniencia, pero no todo es conveniencia. Pensar que una mujer tiene los mismos derechos que el hombre para conducir un servicio religioso. Si estudió suficiente Torah y Gemara y Alajá y filosofía judía e historia, la mujer tiene el mismo derecho a ser rabina. Yo no es que declaro y defiendo que las mujeres puedan tener igualdad de condiciones ante la ley judía por conveniencia. Lo declaro como un principio afirmativo de la fe y como un valor moral. Pues no se olviden,
Dios no se revela solamente a través del halajá. Dios se revela a través de la moral también. Y la moral va transformándose a lo largo de la historia. Y tenemos argumentos de la propia Torá, de la propia Mishnah, de la propia Gemara, de la Edad Media. A Rambam, muchos lo consideran al gran Maimónides, un judío reformista por conveniencia. Porque él, por conveniencia, porque él creía en el aristotelismo, creía en el racionalismo, ajustó la Torá a sus estándares racionales. ¿Era acaso Rambam reformista? No, por supuesto que no. Todos ajustamos la Torá a nuestra conveniencia. Hay grandes sectores de la ortodoxia que le conviene que la gente no estudie profundamente la halajá, porque se va a dar cuenta que si la gente estudia y no solamente escucha lo que dice el rabino, va a haber muchas más opiniones legales posibles. Hay algo de laxidad en el movimiento reformista, en el movimiento conservador, que tenemos que, yo personalmente, con mi humildad y respeto hacia todos los movimientos, hay que pelear. El judaísmo no puede ser conveniente. No, a mí me conviene hacer el Brit Milá a los 5 días. No, a los 8 días, lo venimos haciendo hace 3.700 años, es lo que plantea la Torá, punto. No, y no tengo duda de decirlo. Hay cosas que hay que decir que no. Son los límites de lo que hablábamos. En los límites. Los límites son siempre iguales en toda sociedad, en todo momento. No, pero por eso, digamos, los rabinos tienen que tener, por un lado, la humildad suficiente para no responder a conveniencia cada vez y no simplemente decir sí por algo, pero también no decir no porque no. Y el gran Obadia Yosef decía, Mahmir u Ahamor, el que se vuelve rígido es un burro. Es cierto que es mucho más fácil decir no, por el miedo al que dirá, ¿no? Porque siempre tenés otro rabino, otra comunidad que está más a tu derecha, ¿no? Y no querés quedar en offside con ellos. Pero hay que tener suficientes samhut, suficientes, en hebreo bíblico, beitzim, huevos, agallas, para algunas veces que sí, hacia ahí hay que ir. No podemos siempre decir, no podemos resolver el problema de la guná, no podemos resolver tal o cual problema por la inmovilidad, porque eso te congela el judaísmo, ¿no? Entonces, yo creo que hay que vivir esta tensión, y es una tensión, pero creo que en donde erró el movimiento reformista, principalmente, es en no buscar que los cambios se hagan con Klal Israel, con la anuencia de la mayoría de la población judía, y de los rabinos y de los líderes. Pero por el otro lado tenías que cualquier cambio que querían hacer, se lo tiraban abajo. ¿Ustedes saben cómo nace el movimiento reformista? No dicen que hay que pasar el Shabbat al domingo, o que hay que anular el Kashrut o el Brit Milá. Simplemente piden 3 cosas. Piden que haya silencio en la tefilá, que nadie esté hablando de negocios, que haya decoro en la tefilá. No sé cómo se hará así en México, pero no sé si van a comunidades sefaradín, pero ciertas comunidades sefaradín, durante la filá parece un shuk, ¿no? Que están todos hablando, no se escucha. No, decía, bueno, pará, estamos hablando, estamos dirigiéndonos a Dios. Que el sermón no sea en yiddish, sino que sea en inglés, o en francés, o en alemán, para que la gente pueda entender. Que haya un coro. No hay que haya un coro. Que haya un piano en Shabbat. ¡Ay, qué terrible! La halajá prohíbe que haya un piano. Bueno, si hay un rabino ortodoxo que les dice que la halajá prohíbe que haya música sonando en Shabbat, yo se los digo acá en este PLF, es completamente ignorante. Hay testimonios desde el siglo XV en Italia, donde no existía el reformismo, no existía el conservador, no existía el ortodoxo, que había un no judío, eso sí, la halajá era que había un no judío, que tocaba el piano en Shabbat muchas veces, y especialmente cuando había jupot en la víspera de Shabbat o para hacer algún Shabbat especial. Estamos hablando de comunidades judías en Italia, totalmente dentro del estándar halágico tradicional. Y el movimiento reformista dijo, hagámoslo en todas nuestras comunidades, tengamos un piano que sea más ordenada la tefilá, que haya música, que embellezca todo. Y frente al no, ¿no? Esto es lo que pasa con muchos movimientos. Cuando vos decís no, el que recibe ese no se radicaliza para otro lado. Y eso fue lo que lamentablemente pasó con el movimiento reformista, en mi punto de vista. Se radicalizó y se fue a un extremo porque siempre encontraba el no por el otro lado. Pero los extremos también hacen daño. Eso de, con todo el respeto, usar micrófono en fiestas de Kippur o de Rosh Hashanah o en Shabbat. ¿Por? No. O sea, no le veo la gravedad. ¿Cuál es el problema?
¿Cuál es el problema lógico? No, yo sí siento que No, para nada. No, hay que hacer una diferencia y yo lo respeto. Hay una cuestión que tiene que ver con, así es donde me crié yo, este es mi Beit Knesset, a mí que haya un micrófono en Shabbat me es disturbing, me corta mi espiritualidad, pero la pregunta judía siempre tiene que ser, primero, ¿qué es lo que la halajá dice? Y si hay, la primera pregunta es, ¿hay lugar dentro de la halajá para aceptar el micrófono dentro de Shabbat o no? El movimiento reformista te va a decir, no es pregunta, yo tengo Beit Knesset muy grande y quiero que todo el mundo me escuche, voy a poner el micrófono, no me interesa lo que diga la halajá. El movimiento ortodoxo, ¿qué va a decir? Pero voy a decir una excepción. El movimiento ortodoxo, ¿qué va a decir? Nunca hubo micrófono en el Beit Knesset, ni voy a levantar la pregunta. Porque si llego a decir que sí, alágicamente se permite usar el micrófono en Shabbat, o el tole, porque después me van a pedir esto y esto. El movimiento conservador, ¿qué va a decir? Pará, es cierto. ¿Cuántas veces fueron a un Beit Knesset y no escucharon bien la prédica del rabino porque estaban lejos? ¿Cuántas veces no escucharon bien la lectura de la Torá porque estaban detrás de la Mejitzá lejos? ¿Cuántas veces no escucharon bien al nene del Bar Mitzvah y su discurso? ¿Cuántas veces no? Pero la pregunta es, vamos al Beit Knesset. No tiene sentido que, por supuesto, si tenés un Shtibelech de 10, 15, 20, 50 personas en un lugar chiquitito, ¿para qué el micrófono? Sí, es mucho más lindo la tefilá sin micrófono, se los digo yo. Miqueilá, sábados a la mañana hay menos cantidad de gente, esto es un lugar chiquitito, no hay micrófono, no hay nada. Porque me gusta sin micrófono. Es más natural. Pero tengo el Shabbat a la noche, 300 personas en un lugar gigante. Quiero que escuchen mi drashá. Quiero que escuchen el Hazán. La pregunta es, alágicamente, ¿hay lugar para permitir el micrófono? Bueno, si quieren después hacemos otro shiur de 1 hora para mostrarles cómo alágicamente no hay ningún problema. E incluso que muchos Batei Knesset ortodoxos a comienzos del siglo XX tenían un micrófono preencendido en Shabbat y en Yom Tov. Le voy a decir algo más, porque imagino que muchos de ustedes pertenecen a Keilot Sefaradiot. El mundo sefaradí, hasta mediados del siglo XX, encendía fuego en Yom Tov. Hoy es una locura. ¿Cómo se encender fuego en Yom Tov? Podés transferir, pero no prender. Hubo teshuvot de Rabanim Sefaradim de comienzo del siglo XX que dicen que en el fósforo ya está el fuego preconcebido, por lo cual no hay ningún problema en encenderlo en Yom Tov. No todo siempre es como donde nacimos. Y de vuelta, no digo acá que el movimiento reformista y el movimiento conservador tenga todas las respuestas correctas. Yo creo que cometieron muchos errores, hubo conveniencia, hubo inocencia, hubo muchas veces falta de lucidez y de conocimiento, o fallaron en la estrategia, pero muchas otras cosas no. Un ejemplo. Hoy todas las comunidades judías en el mundo, el sermón es en la lengua vernácula. Ahí en México, los rabanim no dan la drashá en yiddish, o en árabe, o en ladino, lo hablan en español. Eso era inconcebible. En el mundo ashkenazí de comienzo del siglo XIX, la drashá era en yiddish, porque el yiddish pasó a ser algo casi sacrosanto, kadosh. Eso es el movimiento reformista, ¿o no? Hoy hay mucho más decoro en la sinagoga, incluso en la más ultraortodoxa del mundo, excepto en un pequeño shtibel hasídico. Eso es hoy en día en casi todo el mundo judío hay un bat mitzvah. Quizás la mujer, la nena, no lee de la Torá en una sinagoga ortodoxa, pero la figura del bat mitzvah existe. El primer bat mitzvah en la historia, un rabino conservador, reconstruccionista, Mordechai Kaplan, 1925. Hoy la mayoría de los judíos, incluso dentro del mundo ortodoxo, también van y estudian en la universidad. No existía. La ortodoxia estaba totalmente en contra de que el judío estudie. La mayoría del mundo ortodoxo, ¿sí? No Shimshon Raphael Hirsch en Alemania en la década de 1870. Por lo cual también hay adopciones en muchos lados de la propia ortodoxa de cosas que comenzaron en el movimiento reformista y en el movimiento conservador, que de alguna forma u otra también lo aceptaron dentro de sus parámetros totalmente respetables. Bueno.
¿Puedo hacer una pregunta? Sí, vas, Dani. Hola, Abril, soy Daniel, estoy atrás de la pantalla, pero yo quería saber cómo es la conversión alágica en cada movimiento. Ok, sobre la conversión, sobre el giur. Hay una historia que en la Knesset de Israel querían sacar una ley, no sé si en la década del 70, del 80, ahí hay que buscar bien los archivos, que querían declarar cómo tiene que ser una conversión alágica para que el Estado de Israel y la Rabanut lo reconozcan. Porque querían unificarlo, y tiene sentido, ¿no? Porque somos un pueblo judío, debería haber. ¿Ves? Ahí estoy en un punto. Yo estoy totalmente en contra de la política en el movimiento reformista de la patrilinealidad. ¿Ok? Porque si bien entiendo hoy en día que uno puede ser judío si nace de madre judío, de padre judío, y que puedes tener al judío más judío del mundo que nació de padre judío, y después tenés a alguien que nunca estuvo conectado con el judaísmo, que nunca estudió hebreo, nunca se conectó con Israel, con nada, pero le tocó nacer de madre judía. Es totalmente injusto desde la moral que ese chico, porque le tocó nacer de un vientre judío, sea judío, y el otro que el padre era judío, la madre no era judía, pero en su casa se vivió el judaísmo, vivían todos los hagim, iba a la sinagoga, iba a la Keilah, iba a la Tnuá, visitaba Israel, hablaba hebreo, no es judío. Es injusto. Yo estoy de acuerdo que es totalmente injusto. Pero por el clan Israel, porque hay un principio general de los últimos 2000 años, que es judío quien nace de madre judía, y yo quiero unir al pueblo de Israel y no desunir, yo sigo insistiendo que sí, es injusto. Me parece injusto. Me parece injusto. Pero sigo haciendo las conversiones de esos niños antes de hacer el Bato del Bar Mitzvah para que sean aceptados por el clan Israel. Aunque me parezca injusto. Ahí les doy un ejemplo mío, ¿no? Para que entiendan. Otros te dicen, no, mira, la verdad, la ortodoxia nunca me va a reconocer, y es totalmente legítimo lo que unos colegas reformistas digan. Entonces, para mí, puede ser de padre o de madre, lo importante es que viva una vida judía. En relación a en la historia de las conversiones fue que intentaron promulgar en la Knesset cuál era la halajá para hacer eso, y alguien sugirió que la halajá tiene que ser como el Shulchan Aruch. Como el Shulchan Aruch diga. Y fueron los propios sectores ultraortodoxos los que dijeron que no. Porque el Shulchan Aruch es muy laxo al respecto. Fíjense en estos últimos 500 años cómo se radicalizó ciertos sectores del judaísmo para hacer más complicada la conversión de lo que es. La conversión halágica, talmúdica, es un proceso muy simple. Tratado de Yevamot, página 47 A y B. Vayan ahí, ese es el Makor. Esa es la fuente, no hay otro. ¿Qué es? Si alguien viene a convertirse, las primeras 2 veces lo tenés que rechazar, porque tenés que asegurarte que la persona venga con las intenciones correctas. A la tercera lo aceptás. Cuando lo aceptás, le enseñás a esa persona un poco de la Torah y las mitzvot. No toda la Torah, no todo el Shulchan Aruch. No dice que tenés que hacer un curso de 1 año, 2 años, 3 años, 5 años. La persona tiene que aceptar el Ol Malchut Shamayim, aceptar el cumplir las mitzvot. No significa que le investigás en la casa cuál es el nivel de kashrut o qué es lo que hace en Shabbat o no. La persona tiene que aceptar. Si es hombre, le haces el Brit Milá. Y en el caso de hombre y mujer, ambos tienen que pasar por la Tevilá. Una inmersión en la Tevilá. Y después le seguís enseñando Torah y mitzvot. Esa es la conversión halágica. Ahora bien, la ortodoxia espera que un tiempo muy largo, años normalmente. 2, hay takanot dentro del mundo sefaradí que ustedes bien conocen, que está prohibida directamente la conversión. Hay comunidades que no aceptan, aunque sea. Hay otros que exigen que la persona cumpla todas las mitzvot. Y que incluso le retienen el certificado de conversión hasta un tiempo después para asegurarnos que sea eso. Eso de halágico no tiene nada. Está bien, es entendible, es una posición. El movimiento reformista, ¿qué es lo que hace? El movimiento reformista ni siquiera pide una conversión, porque si nace de padre judío, desde la década del 70, el movimiento reformista lo considera como judío, por lo cual no es patrilineal, no tiene que hacer un proceso de conversión formal. Si en el caso, y en el reformismo hay de todo. Dentro de las comunidades reformistas hay algunas que cuando piden el Brit Milá, o por lo menos la circuncisión, sin que lo haya tenido que hacer un moel, sino que lo puedan hacer en un hospital o lo que fuese. Algunos piden Tevilá
inversión en la mikve, otros no. Hay mucha diversidad dentro del movimiento reformista. Hay algunos que realmente piden una conversión bastante dentro de los parámetros halágicos legales, otros simplemente una declaración de fe. Hay algunos rabinos reformistas que ni siquiera piden el Brit Milá, o que ni siquiera tienen la tevilá, o si hacen la tevilá es directamente en una pileta no kasher como mikvah. Dentro del movimiento conservador se piden las tres cosas. Tiene que haber un Brit Milá. Si alguien estaba circuncidado de antes, tiene que hacer atafat dam, sacar un poquitito de sangre, y tienen que sumergirse en una mikve. Y normalmente en el movimiento conservador hay un curso de 1 año donde no se está atrás de la persona viendo si está cumpliendo o no las mitzvot, se le enseña todo lo que se le puede enseñar, se le pide un compromiso formal a esa persona, y después será en aquella persona cuánto continúa observando o no del judaísmo. Porque si la verdad, si vamos a ser sinceros, tampoco estamos persiguiendo a cada judío que nació judío, que hace de su vida judía. Para algunos va a ser un ayuno en Yom Kippur, para otro va a ir un Shabbat al Beit HaKnesset o tener Shabbat en su familia, para otro va a ser comer gefilte fish en Pesach. Y lo mismo con alguien que se suma a nuestro pueblo. Uriel, quiero preguntar algo. ¿Qué hay con el reconocimiento de las conversiones reformistas o conservadoras que no son reconocidas en Israel, únicamente las ortodoxas? Y algunas ortodoxas. Hay todo un blacklist, hay una lista negra de rabinos ortodoxos, de Chabad y de otros movimientos en la diáspora que hicieron cosas turbias, al parecer, en los últimos años, y la Rabbanuta Rashí tiene una lista de unos 170 rabinos que sus propias conversiones ortodoxas no son reconocidas. Hay una diferencia que hay que diferenciar entre el Estado de Israel y la Rabbanut. Una cosa es que la Rabbanuta Rashí, el Rabinato Central de Israel, no reconozca esas conversiones. Eso sí, digamos, si alguien, que yo le hago una conversión, ¿sí? Yo, Uri Romano, yo apruebo la conversión, le firmo con otros 2 rabinos una teudá de la conversión, va a Israel y quiere casarse con una israelí dentro de Rabbanut Rashí, le van a pedir sus propios documentos y no lo van a reconocer como judío. Ahora sí, ese judío que yo le hago la conversión, sí puede hacer aliyá, porque el Estado de Israel como Estado sí reconoce toda comunidad legítima judía del mundo, incluidas las conservadoras y reformistas, por lo cual mis certificados de judeidad o mis certificados de conversión sí son válidos para hacer aliyá y para recibir los beneficios de aliyá, no así para ser considerado judío por la Rabbanut. Yo una más. Y en el sentido de los matrimonios, 1, interreligiosos, y 2, los matrimonios entre personas del mismo sexo, ¿cuál es la postura, particularmente de conservadores y reformistas, porque de ortodoxos ya me la sé? Ok, el movimiento reformista, de facto casi, aceptó el matrimonio interreligioso, es decir, que un rabino oficie entre el casamiento de un judío y un no judío. ¿Okay? Hay algunos rabinos reformistas que no lo hacen, pero la inmensa mayoría, especialmente en los Estados Unidos, sí ofician, y la lógica de esos movimientos es: si el rabino y la comunidad no se van a hacer presentes cuando ya el acto consumado de la pareja ya está, es una forma de alejar a ese judío a que potencialmente tenga un hogar judío. Que es una teoría que es interesante, es decir, si ya la persona eligió casarse con alguien no judío. Por supuesto que dentro de los movimientos siempre está el ideal que un judío se case con una judía. Digamos, ¿sí? Siempre está el ideal. ¿Por qué? Porque puedes asegurar mucho más la continuidad, no al 100%, pero mucho más que cuando hay uno judío y un judío. Pero si ya está, si ya existe, por lo menos poder acompañarlos para que idealmente esa pareja adopte una forma de vida judía. Y quizás en un futuro la parte no judía se convierta, o si esa parte no se convierta, que sus hijos se conviertan, o si no se convierten, que por lo menos sean parte de la Keilah. El movimiento reformista está totalmente convalidado. En el movimiento conservador, hasta el día de hoy, está totalmente prohibido hacer matrimonios mixtos, y es uno de los grandes debates actuales dentro de los movimientos, el movimiento conservador, si permitir o no. Hasta el día de hoy está totalmente prohibido, y a título personal, para mí, está mal. ¿Okay? Está mal, alágicamente está mal, y estratégicamente está mal. Eso es uno de los puntos que hay que decir que no. Lo que no quiere decir es que yo en mi comunidad tengo un montón de matrimonios mixtos. Yo no los caso, pero una vez que los
una vez que se casaron, porque se querían, se amaban y demás, abro todas las puertas de mi Keilah para que esa pareja, especialmente la parte no judía, se sienta a gusto. Para tratar de asegurarme lo máximo posible de que de esa pareja van a ser un hogar judío. Muchas veces es por la conversión de esa parte no judía, muchas veces porque sus hijos a la edad de Bat o Bar Mitzvah van a decidir adoptar el judaísmo y se van a convertir. Entonces, una cosa es decir, no los caso porque para mí está fuera del marco legal judío y no es el ideal judío. Otra cosa es decir, no los caso, pero los quiero y los vuelvo a abrazar. Ahí también hay una frase del Talmud que para mí es una guía que dice, Leolam smolado habe yamin mekarevet, que siempre la mano izquierda tiene que alejar y la mano derecha tiene que acercar. Y mi respuesta lógica muchas veces es decir, con amor y con respeto, siempre con respeto, no es la dureza, no, lo que estás haciendo está mal y te vas a ir al infierno y estás destruyendo el pueblo judío. No, ¿sabes qué? Te enamoraste de alguien no judío. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Pero si te interesa lo suficiente como para venir a tocarme la puerta, porque al judío que no le interesa, no se acerca a una sinagoga a un rabino a pedirle una brajá, una jupá o nada. No le interesa, está, perfecto. Y yo respeto a todos, está bien, es tu camino, lo elegís. Me duele un poco, pero está bien. Pero alguien que ya viene acá, una cosa es decir, lo que estás haciendo es una aberración. Y por gente como vos se va a destruir el judaísmo. Para mí eso es un error garrafal, porque ahí lo estás alejando. Pero yo lo que le digo es, mira, no puedo oficiar tu jupá, pero quiero que luego vengan y sean parte y que vengas con tu pareja a Kabbalat Shabbat, que vengas a Purim, que vengas a Pesach, que si tus hijos, cuando tengas hijos, que los traigas a nuestro colegio, porque si ya vinieron a preguntarme esto es porque hay un nishgit, hay un sentimiento de que quiero ser parte de la comunidad, entonces nosotros tenemos que abrir la puerta diciendo no, un poquito no con la mano izquierda, pero abrazando con la mano derecha. Y en relación al matrimonio igualitario, del mismo sexo, en el movimiento reformista está totalmente permitido, creo que desde la década de los 80 o 90. El movimiento conservador le tardó mucho más tiempo, recién en el 2006 se aceptó por el Bad Alajá, el Comité Alágico del Movimiento Conservador, y fue una de las discusiones más álgidas, tratar de encontrar argumentos legales y alágicos para permitirlo, y ahí es donde yo digo que el movimiento conservador falló, porque alágicamente no hay argumentos para permitir el matrimonio del mismo sexo. No hay argumentos. Yo sí creo, y si me preguntan a mí, hay argumentos morales, hay argumentos éticos, no alágicos, para poder hacerlo. ¿Okay? Alágicos no hay. Hay argumentos alágicos para permitir muchas cosas. Para que una mujer lea de la Torá, sí los hay, y muchas otras cosas más. Para permitir alágicamente el matrimonio igualitario, no lo hay, pero sí hay suficientes argumentos morales y dentro del propio sistema alágico para, en este punto, obviar lo que dice la alajá. Porque también existe toda una categoría dentro de la propia alajá de razones éticas o por tiempo determinado lo suficientemente fuertes para la acorda bar mina Torah, para arrancar algo de la propia Torah. Y existieron diferentes momentos de la historia donde se aplicó este concepto. Yo entiendo que el matrimonio igualitario es uno de esos, pero no con argumentaciones alágicas. Yo tengo una pregunta. ¿Qué dice la halajá sobre la adopción y la inseminación artificial? Bueno, la adopción está totalmente permitida, alágicamente. El Midrash, incluso el Talmud, si no me equivoco, el Tratado de Megilá, dice directamente que todo aquel que cría a un hijo en su hogar y lo educa, es como si lo hubiese creado, ¿no? Existe totalmente la figura legal de la adopción en el judaísmo. En relación a la inseminación artificial, todos están de acuerdo porque la primera mitzvah de la Torah es Pru-Urbu, crecer y multiplicar. Y la inseminación artificial es un método para hacerlo, simplemente hay de vuelta, hay debate alágico de quién es el esperma, de quién es el útero, si el ovario, el óvulo es de una madre no judía, pero el útero es de una madre judía, si el hijo es judío o no judío, después son detalles alágicos a resolver. Pero en términos generales, todos los movimientos aprueban y creen en el valor de procrear por diferentes métodos y no los naturales también. Y eso también me gustaría plantear al respecto. Durante toda esta clase lo que planteamos fueron todas las diferencias, ¿sí?
entre movimiento reformista, conservador, ortodoxo. Y hay muchas. Hay muchas. Y está bien que esté así, porque hay diversidad, somos 15 millones de judíos, nunca nos pusimos de acuerdo ni en los tiempos de Hillel, ni en los tiempos de Shammai, ni en los tiempos del Rambam, ni en los propios tiempos de la Torá. Las tribus de Israel se mataban entre sí. Los reinos de Israel se mataban entre sí. Está bien, ¿no? Pero creo que hay que resaltar también en lo que todos estamos de acuerdo. Creo que sería también muy interesante hacer toda una clase en la cual todos estamos de acuerdo. Todos estamos de acuerdo que los sábados a la mañana todos leemos Torá. Todos tenemos una idea de que hay kashrut. Todos tenemos la idea de que ver Israel. Todos tenemos la idea del Mashiach. Todos tenemos la idea de que hay que hacer tefilá. Todos tenemos la idea del hebreo. Todos tenemos la idea de la historia judía. Todos celebramos Pesach. Todos celebramos Purim. Puede haber pequeñas diferencias de cómo celebrar Pesach, cómo celebrar Purim. Todos celebramos Shavuot. Todos tocamos el shofar en Rosh Hashanah. Todos ayunamos en Yom Kippur. Todos amamos al Estado de Israel. Entonces, hay tantas cosas que sí tenemos en común. La adopción o la inseminación artificial es un ejemplo que me disparó a mí poder decir esto. Creo que hay que empezar a enfocarnos en todo lo que sí tenemos en común, que al final va a ser muchísimo más de las diferencias. Porque al final seguimos siendo un pueblo con una Torá. Yo Sí. quiero dos cositas nada más antes de concluir, ¿no? Quiero hacerte otra pregunta. En estas cosas que tenemos en común, ¿no? Que en términos de ortodoxia, reformismo, no reformismo, conservadurismo, todas las demás que van a ir surgiendo, ¿hacia dónde puede construirse un movimiento secular, pero dentro del mundo judío? O sea, ¿cómo podríamos, o desde dónde podríamos educar en un movimiento secular, pero dentro del mundo judío, para comprender esas condiciones igualitarias? Es decir, ¿eso se hace en una escuela? ¿Se hace en una escuela para padres? ¿Cómo podría existir una propuesta para que todas las personas, sin importar el tipo de movimiento al que perteneces, ¿no? Sean resultado de estas igualdades, ¿no? Porque creo que eso que dices es muy importante y además, pues, sí es cierto, ¿no? Hay una cosa que yo creo que hay dos cosas importantísimas en el judaísmo que son la base para mí, ¿no? Que son la jata le reja camoja, que eso es una cosa que yo no creo que pueda cambiar, ¿no? Y creo que la segunda es el tikkun olam. Entonces, si un judío que no es religioso o que no tiene esta praxis cotidiana dentro de ningún movimiento, ¿en dónde podría emprender su educación al respecto? Ubicarse. Así como una ubicación. ¿Me estás preguntando un lugar físico donde la gente puede ir a estudiar? ¿Un lugar así mamash, nombre y apellido o en teoría? No, en teoría, sí, no, nombre y apellido, no. Sí, yo creo que sería algo más religioso. No, Sí. Primero lo que diría es que todo tiene que... Primero es muy utópico decir que va a haber una unión del pueblo judío, porque ya todos se radicalizaron. El reformismo se radicalizó, el movimiento conservador se radicalizó, los laicos se radicalizaron, los ortodoxos se radicalizaron y cada uno fue para los extremos. Y volver a unir los extremos es muy difícil. Puede pasar, puede haber lugares de encuentro, algunos yehitim, algunos en particular sí, pero todo tiene que partir de un principio. Es Emet Jotamosh el Akadosh Baruj Hu. La verdad, ¿sí?, es el sello de Dios. Pero cuando decimos que la verdad es el sello de Dios, también afirmamos, como no somos Dios, que yo no tengo la verdad. Si yo voy a cualquier tipo de encuentro, a cualquier diálogo, creyendo que yo como conservador, yo como reformista, yo como ortodoxo, yo como laico, yo como ateo, tengo la verdad, no hay diálogo posible. No hay diálogo posible. Yo vivo mi verdad, ¿sí? Yo creo que tengo suficientes argumentos para vivir mi vida judía plenamente y basado en mi tradición, pero comprendo que puedo estar totalmente equivocado y que puede haber otros caminos. Yo no digo que la ortodoxia esté mal, simplemente decir que no concuerdo. Y tengo los argumentos para decir que no concuerdo. El reformismo no concuerdo, el conservador no concuerdo, pero está perfecto. Si hay argumentos, si hay buenos argumentos, está todo bien. Yo creo que ese es uno de los principios fundamentales. Y el otro es que vivimos en una época maravillosa. Vivimos en la mejor época para ser judío por lejos en la historia universal. Nunca vivimos tan bien como judíos,
con tantos derechos como judíos, con tantas libertades como judíos, y tampoco vivimos nunca en la historia con tanto acceso al conocimiento judaico. Está todo a un clic de distancia, es simplemente voluntad. Yo creo que lo primero que tienen que hacer los judíos es volver al libro, volver a leer la Torá, la Mishnah, el Talmud. Hay decenas de libros en inglés, en español, en hebreo, en portugués, en francés, en el idioma que cada uno lee, para empezar a leer. Y después generar encuentros. Lo ideal para mí sería generar encuentros, y si de los rabinos no se van a poner de acuerdo, por lo menos de las comunidades, ¿no? Que salga un grupo de mujeres de una comunidad sefaradí de México, que se junte con otras mujeres de una comunidad ashkenazí de México, y también con mujeres de Betel de México, y ver qué es lo que tienen en común. Esto, lo que tenemos aquí. Hay alguien de Betel acá, ¿no? Sí. Ah, qué bárbaras. Nosotras. Que se pongan en común y decir, mira, sí, en mis sinagogas se hace esto, no, en mis sinagogas no se hace esto, y así. Y ver todo lo que tienen en común. Y de vuelta, tratar de argumentar. Creo que algo que también perdimos como civilización, y no solamente el pueblo judío. Ya dejamos de argumentar. Para el reformista, el ortodoxo es un ciego neandertal que es un dinosaurio y que no entiende nada. Para el ortodoxo, el reformismo es un ignorante absoluto, conveniente, que todo le importa poco y quiere destruir el judaísmo. Ninguna de las dos es verdad. Me parece que en el diálogo, en lugares, hoy todo está en internet, digamos. Sí, por supuesto, el panim es más lindo, pero hoy hay un mundo de conocimientos judaicos y hay que empezar a leer más. Me parece, mientras más lees, menos ignorante y radical sos en tu posición, cualquiera sea esa, conservadora, reformista o ortodoxa. ¿Algo más? Bien. Bueno, así concluimos este episodio especial diferente de PLF y nos vemos todos entonces en un próximo episodio. Gracias a Bruno y gracias a las mujeres ahí del grupo de Shoah de la Keilah. Nada más una pregunta. Sí. ¿Tu templo es en Plantation es mazortí o es ortodoxo o qué es? Es una buena pregunta, ¿qué es? En la comunidad, a ver, pero bueno, de vuelta es algo de lo que a mí me caracteriza. A mí, no, de vuelta, y estoy mucho en Twitter y en PLF y demás, y la gente no entiende. Soy reformista, soy conservador, soy ortodoxo. De vuelta, me preguntan de todo porque no entienden. Y esta indefinición es lo que me gusta, de alguna forma. La Keilah esta es una Keilah afiliada al movimiento reformista aquí en los Estados Unidos, pero especialmente buscaron a un rabino no reformista para hacer más tradicional la comunidad, pero que tenga la suficiente flexibilidad y mente abierta para no hacer todos los cambios de la noche y de la mañana, sino que sea un proceso. Gracias. Gracias. Muchas gracias. ¿Ok? Hasta luego y nos vemos todos en un próximo PLF. Chau, chau.